En este video te voy a enseñar la build de la hechicera con la que vas a poder subir rápido de nivel. Esta build está muy buena porque te ayuda a limpiar muy rápido las áreas, vas a hacer bastante daño a los jefes y sobre todo vas a poder pasar los capítulos bastante rápido. Así que veamos qué es lo que tiene. Lo primero que tenemos que buscar es el arma. El arma es lo más importante en un hechicero. La estadística que tenemos que buscar es que diga que tiene daños con hechizos aumentados y entre mayor porcentaje tenga, mejor. Ahora puede ser una varita, un báculo, realmente no nos vamos a poner exquisitos porque normalmente te pones lo que te va cayendo. Pero tienes que buscar que diga daños con hechizos aumentados en un porcentaje muy alto. Por ejemplo, tengo esta única que me da 93 de daño aumentado con hechizos. Así que si te cae una, pues bueno, estás de suerte. Ahora, una de las stats más importantes que debes buscar porque es lo que te va a aumentar la base, y al aumentar la base todos los multiplicadores van a hacer que hagas más daño, es que diga +1 al nivel en todas las habilidades de hechizos de hielo. Si llegas a tener una varita de estas o llegas a tener un arma de estas, la verdad es que te conviene muchísimo, ya que siempre te va a agregar un nivel de mejora más allá del que tienes. De esta forma van a hacer mucho más daño tus hechizos del nivel en el que estás. Ahora, tu habilidad principal se llama descarga de escarcha. Esta lo que va a hacer es que va a mandar una bolita y esa bolita va a ser la que va a congelar a los enemigos. Y esta es la clave de la build. Ahora, para poder sacar múltiples proyectiles tienes que poner esta asistencia que se llama disparo indiscriminado. De esta forma vas a poder lanzar 3 bolitas. Y lo que vamos a hacer también es potenciar que congele lo más que puede. De esta forma los vas a mantener congelados todo el tiempo. Y para eso vamos a poner la asistencia de glaciación. Esto lo que va a hacer es que va a concentrar 50% más de congelamiento. Así que esta es la clave totalmente de la build. Ahora, nuestro máximo daño al principio se va a basar en ruptura de hielo. Esta habilidad está extremadamente rota. Lo que hace es que cuando esté congelado el enemigo, lo que va a hacer es que lo vas a reventar y le vas a hacer muchísimo daño. Así que esta habilidad es la clave para esta build. Ahora, a esta habilidad le vamos a poner una asistencia llamada cascada de hechizos, que lo que va a hacer es que va a expandir el área. De esta forma, al momento de que explote, también va a explotar a los enemigos que tienes al lado. Así que vale la pena ponérsela. Y le vamos a poner también la asistencia de efecto concentrado. Esto lo que va a hacer es que va a hacer mucho más daño en área. De esta forma vamos a poder estar reventando a los enemigos que están al lado. Y así vas a poder limpiar las áreas mucho más rápido. Así que por lo que vemos, descarga de escarcha se va a encargar de congelar y ruptura de hielo a reventar a los enemigos. Esta es la base de la build. Ahora, obviamente para los jefes necesitamos daño a un solo objetivo y esta la vamos a ganar con bomba de escarcha. Esta habilidad hace muchísimo daño, es de las que más hace daño, pero el problema es que tarda mucho en detonarse, pero aún así esta es la habilidad con la que vas a hacer más daño a los jefes al principio. Ya más adelante cuando tengas el muro, pues ese va a ser tu daño principal, pero por el momento en lo que vas empezando, bomba de escarcha va a ser la clave para poder hacerle daño a un solo objetivo. Ahora, a esta habilidad le vamos a poner la asistencia de efecto magnificado. Esa lo que va a hacer es que le va a aumentar 40% más el área de efecto, así que la explosión va a estar un poco más grande. Y bueno, la vamos a potenciar con la asistencia de destrucción concentrada. Esta lo que va a hacer es que va a hacer que haga 30% más de daño. No va a ser crítico, pero sí va a ser una gran cantidad de daño. Así que esta es la clave para poder hacer daño a un solo objetivo. Ahora, ya más adelante que vayas avanzando en el juego, vas a ocupar muro de hielo. Y esta habilidad va a ser clave para poder hacer daño a un solo objetivo. Ya que vayas avanzando, también vas a ocupar muro de hielo porque es lo que vas a hacer más daño a los enemigos más grandes. Y es mucho daño, así que 10 de 10. Eso sí, más adelante en el capítulo 3 vas a poder tener carámbano, que lo que hace es que los cristales tengan menos vida. Y te vas a preguntar por qué queremos que los cristales de hielos tengan menos vida. Es muy simple, porque cuando se destruye el muro, hace daño en área. Y de esta forma, si tiene menos vida, va a detonar más rápido. Por lo tanto, el daño va a ser más rápido. Así que 10 de 10. Ahora, si ya estás en el capítulo 3, esta es la clave de una build extremadamente rota. Y se llama lanzar al congelar. Esto lo que hace es que cuando congeles a un enemigo automáticamente se va a castear algo, y esta es la clave para poder hacer todo de forma automatizada. Ya que cuando congeles al enemigo puedes hacer que se lance directamente ruptura de hielo, y esto está extremadamente roto. Así no vas a tener que activarlo tú manualmente, sino se va a activar de forma instantánea.
Ahora, si ya vas muy adelantado, puedes también ponerle cometa. Y esto lo que va a hacer es que va a hacer que caiga directamente un cometa al momento que se congele un enemigo. Y de esta forma vas a tener el autocast con cometa. Pero esto ya es muy adelante. Pero se va a poder hacer. Ahora, como esta build es de leveo, lo que tenemos que hacer es hacer mucho más daño. Así que tenemos que seguir esta línea. Vamos subiendo hasta que encontremos este punto y de aquí nos vamos a ir hacia la izquierda. Aquí en la izquierda lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle explotación de los elementos, que nos va a aumentar el daño a los enemigos congelados. Así que, como nuestra build se basa completamente en congelar, vamos a aumentar muchísimo el daño. Ahora, el siguiente punto es llegar hasta arriba para poder tener estas pasivas. Aquí nos va a aumentar el daño de hielo, nos va a aumentar la acumulación de congelamiento y esta que se llama frío ineludible va a ser muy buena porque te va a aumentar la acumulación de congelamiento en 40%. Y esta que se llama ventisca interminable va a aumentar +1 el nivel de todas las habilidades de hielo. Como te había mencionado, tener el +1 en el arma y +1 en pasivas va a hacer que tus habilidades hagan muchísimo daño. Así que es lo primero que tienes que llegar a hacer. Ahora, si ya vas adelantado, puedes ponerle también aquí en cambio climático, que te va a ayudar a que aumente también el congelamiento y también vas a ganar un poquito más de daño. Así que cambio climático también puede ser una opción. Y ya más adelante vas a poder poner rompetormentas, que te aumenta también el daño por cada estado alterado. Así que vale la pena. Y así quedarían las pasivas para subir de nivel. Ya más adelante, cuando esté completo todo el árbol de pasivas a nivel 100, se los estaré trayendo y de esta forma ya podremos explotar perfectamente la build. O nos cambiaremos a la build de rayos, porque la build de rayos tiene algo que viene muy bien y es que hace más daño entre más mana tengamos. Y bueno, te recuerdo las estadísticas que tienes que buscar en el equipamiento. Lo primero que tienes que buscar es que te dé intelecto, que te dé daño con hechizos, que te dé +1 en habilidades de hielo. También tienes que buscar mucho la regeneración de maná, que va a ser clave porque te va a estar quedando sin maná bastante. Así que busca regeneración de maná. Y bueno, llegará el momento en que en algunos jefes te quedes corto de daño. Yo lo que hice es ponerle engarce y poner daño de hielo. Esto no te lo recomiendo al 100 porque estás gastando materiales que más adelante te van a servir. Pero en caso de que ya quieras hacer mucho más daño porque te está costando algún jefe, te recomendaría hacerlo para que puedas ganar un poquito más de daño. Pero si puedes derrotarlo sin gastar materiales va a ser mucho mejor. Ahora, si todavía sabes cómo conseguir el espíritu para poder activar las habilidades persistentes, te voy a dejar este video en pantalla donde te explico cómo conseguir tu primer espíritu y cómo se consiguen a lo largo de los mapas. Así que vételo a checar para que empieces a tener el espíritu en tu personaje. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.